Los invito a abrir la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 16. Libro de Jueces, capítulo 16. Nuestro texto para el día de hoy está entre los versos 16 al 31. El último año de la vida de Sansón. Jueces 16, del 16 al 31. El último año de la vida de Sansón. Así dice el Señor: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame, y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. El contexto de nuestro pasaje es el periodo de los jueces. El pueblo de Israel, después de que entró en la tierra prometida, no exterminó a los pueblos cananeos, y ellos se convirtieron en un tormento para los hebreos. Israel terminó adorando los dioses falsos de esos pueblos, y Jehová los castigaba, fortaleciendo a sus enemigos, los cuales les oprimían. Ellos en su sufrimiento clamaban a Jehová, y Jehová les enviaba jueces que los libraban, pero ellos repetían su pecado en un círculo que solo podría ser terminado
por la presencia de un rey. El libro de Jueces prepara la venida del rey de Israel. Sansón fue uno de esos jueces. Él fue un verdadero creyente, como enseña Hebreos 11, pero fue un creyente de doble ánimo que tuvo un mal final. En el último año de su vida cayó en pecado y sufrió terribles consecuencias. Y lo que queremos mostrar el día de hoy en la vida de Sansón es eso. Son los estragos que hace el pecado en la vida del creyente. Porque estas cosas también se escribieron para nuestra edificación. Aunque la historia de Sansón trata sobre la batalla entre Jehová y Dagón, mostrando al Salvador enviado por Jehová a Sansón, casi que derrotado, pero al final destruye a todos sus enemigos con su muerte. Este pasaje también es el Evangelio. Vamos a concentrarnos solo en el daño que hace el pecado a los siervos de Dios. El daño que hace el pecado a los siervos de Dios. Así que nuestro tema hoy es un tema secundario, pero lo traemos por razones pastorales, de ayuda en la lucha por la santificación, especialmente con el pecado de la pornografía y la masturbación, que trae más vergüenza al nombre del Señor en este tiempo que la que trajo la fornicación de Sansón. El tema pues de nuestro pasaje es la excesiva pecaminosidad del pecado vista en los estragos que hace en la vida del creyente. Y el título que le hemos puesto a nuestro texto, a nuestra exposición en el día de hoy es ¡Ay! 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 Sansón. El triple ay para Sansón. Hay unas 5 consecuencias terribles que muestran la excesiva pecaminosidad del pecado del creyente en nuestro pasaje. Por ahí unas 5, pero solo veremos 3. Estas 3. Primero, Sansón pierde su fuerza. Versículo 19, este es el primer ay. Segundo, Sansón pierde su vista. Versículo 21, este es el segundo ay. Sansón pierde su comunicación con Dios. Versículo 28, este es el tercer ay para Sansón. Pierde su fuerza, pierde su vista, pierde su comunicación con Dios. También podríamos decir Sansón pierde su libertad, Sansón pierde su testimonio, pero solo veremos estos 3. Estamos ubicados en la máquina del tiempo aproximadamente entre el siglo XIII y XIV antes de Cristo. Veremos a Cristo en nuestro pasaje en el siglo I y lo aplicaremos a la necesidad de santificación de nuestros días en el siglo XXI. Comencemos con el primer ay. Sansón pierde su fuerza. Veamos otra vez el versículo 19, 16, 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas o trenzas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Lo que le pasó a Sansón literalmente por su pecado de fornicación, le pasa al creyente espiritualmente cuando comete cualquier pecado. Pierde la fuerza de Dios que está en él para vencer sus pecados, para luchar contra el mundo, para vencer el miedo. Los creyentes todos, desde que somos convertidos, tenemos la fuerza de Dios en nosotros. Y es por esa fuerza de Dios en nosotros que podemos vencer el pecado. El Salmo 18:32 nos dice, Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfectos mis caminos. La figura en la metáfora de la guerra de los hebreos contra los cananeos, ya la hemos mencionado, me fascina esta figura, decir que los soldados hebreos en batalla eran tan fuertes y derrotaban a sus enemigos porque el golpe de su espada tenía la fuerza de Dios. De la misma manera, cuando una tentación viene a la mente
del creyente, los pensamientos que el creyente usa, citando la Sagrada Escritura, son como la espada del hebreo, tienen la fuerza de Dios. También en Romanos capítulo 8, verso 13, dice, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese por el Espíritu es el poder de la fuerza de Dios en todo creyente, por el cual él puede mortificar su pecado diariamente. Pero cuando el creyente peca, inmediatamente pierde ese poder. Imagínense lo horrible que fue para Sansón perder su maravillosa fuerza que Dios le daba. Bueno, más maravillosa fuerza es la que Dios da a todo creyente para poder mortificar diariamente cualquiera de sus pecados. Y es más horrible perder esa fuerza que lo que Sansón perdió cuando Dios retiró su fuerza física. Nosotros fuimos redimidos para aborrecer el pecado y apartarnos cada día más y más de todo mal, y tenemos poder para hacerlo. La vida de Sansón nos ilustra la excesiva pecaminosidad de nuestro pecado y nos lleva a aborrecerlo más y más. Contrario a Sansón, el que resiste la tentación, su fuerza aumenta. Grande cosa es para nosotros resistir cualquier tentación. Sansón pierde su fuerza. Número 2, segundo hay, Sansón pierde su vista. Veamos el versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. La pérdida física de Sansón, de sus ojos, ese castigo de Dios, ilustra nuestra pérdida espiritual. Todos los creyentes, desde que somos convertidos, tenemos visión espiritual. El Señor Jesús lo dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. El creyente verdadero ve el reino de Dios, ve lo que sucede en el mundo y a su alrededor de una manera muy diferente. Lo ve a la luz del futuro que lo espera, lo ve a la luz de realidades espirituales que los inconversos no pueden ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que los otros no ven, pero nosotros los creyentes vemos. Es lo que llamamos en nuestra terminología la máquina del tiempo. Y esa visión espiritual y futura es lo que permite al creyente vencer el mundo, las tentaciones. El creyente no solo necesita la fuerza de Dios, necesita la visión de Dios, y tiene ambas desde que es convertido. Una buena ilustración de esto es el caso de Eliseo rodeado por el ejército sirio. Cuando él ora para que su criado sean abiertos sus ojos y vea que son más los que están alrededor nuestro que los que están en contra. Fue muy duro para Sansón perder sus ojos, tanto que hasta el último momento quiso vengarlos. Pero más duro es para el creyente perder la visión espiritual. Hay dentro de nosotros invidentes, pero que tienen visión espiritual. Más importante es la visión espiritual que la visión física. Y el creyente cuando peca, inmediatamente pierde la visión espiritual. Por eso debemos aborrecer el pecado más y más, porque nos quita esta visión gloriosa. Nosotros fuimos redimidos para aborrecer lo malo y apartarnos de ello más y más. Contrario a Sansón, el que resiste la tentación aumenta su agudeza visual espiritual. Grande cosa es para nosotros resistir cualquier tentación. Sansón pierde su fuerza, Sansón pierde su vista, Sansón pierde la comunicación con Dios. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Es obvio por la forma como hace Sansón esta petición que Dios no se estaba comunicando con él. Sansón representa al pueblo de Israel. Él fue como esa nación. ¿Y qué pasó cuando los israelitas regresaron del cautiverio babilónico?
y se casaron otra vez con mujeres cananeas, violando otra vez el pacto mosaico, a pesar de haber sido castigados por 70 años con cautiverio, Dios no se comunicó más con ellos por 400 años. Cuando el pueblo peca, Dios no se comunica más con ellos. Podríamos decir que este castigo, el silencio de Dios, es muy severo, es demasiado severo. Nosotros los creyentes, desde que somos convertidos, inmediatamente tenemos comunicación con Dios. No de viva voz, no por profecías o visiones, como en esta época antigua, no. En la era de la fe, nosotros andamos por fe, no por vista. Dios habla a su pueblo hoy indirectamente, por su Espíritu Santo y usando las Escrituras. En el estudio privado o la exposición pública de la Escritura hay una comunicación real entre Dios y su pueblo por medio del Espíritu y la Biblia. Esa comunicación real es la que transforma al creyente, lo guía, lo consuela, lo instruye, lo alimenta, pero el creyente que peca, ¡ay!, pierde esa comunicación, contrista al Espíritu Santo, apaga al Espíritu Santo, y el creyente se seca y muere de hambre y de sed. Porque está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al perder esa comunicación con Dios, el creyente pierde inmediatamente su felicidad. La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Esa palabra vivirá incluye la felicidad verdadera que todo creyente tiene. Hermanos, nuestra felicidad es oír a Dios. Esa es nuestra felicidad. Y cuando pecamos, Dios deja de hablarnos. Por eso David dijo cuando pecó y se arrepintió, llevaba casi un año sin oír a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Horrible fue para Sansón el silencio de Dios todos aquellos días o meses moliendo en una cárcel. La soledad de Dios es tanto más dolorosa. La soledad de Dios es tanto más dolorosa que la pérdida de la fuerza de Dios, que la pérdida de la visión de Dios. Pero peor es para el creyente que lo que fue para Sansón, porque mayores son las gracias en esta era de la fe que en la era en que vivió Sansón. Nosotros fuimos redimidos para aborrecer el pecado más y más, para alejarnos de él más y más. Contrario a Sansón, el que resiste la tentación aumenta su comunicación con Dios, aumenta su felicidad. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Hermanos, para nosotros pecar es lo peor. El pecado del creyente es excesivamente pecaminoso, peor que el del no creyente. Contrario a Sansón, el que resiste la tentación aumenta su comunicación y su felicidad en Dios. Todo esto fue escrito para enseñarnos a aborrecer el pecado, porque realmente él es excesivamente pecaminoso, en especial para el creyente. ¿Dónde está Cristo en nuestro pasaje? Hermanos, es difícil para nosotros reconocer a Sansón como un tipo de Cristo, ¿no es así? Ok, veamos. Comencemos con el desarrollo histórico de la redención, que va avanzando en el libro de Jueces. La frase más importante en el libro de Jueces fue esta: por esos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Esa frase y todo el libro crean la necesidad de un rey. Entonces Dios envía al precursor de un rey, que es el gran profeta Samuel, y luego envía al primer rey, el rey Saúl. Pero Saúl es un rey desobediente, a quien Dios abandona, no temporalmente, sino permanentemente por su desobediencia, y se crea aún más la necesidad de un rey, pero de un rey obediente. Aparece el gran rey David, el rey conforme al corazón de Dios, de quien nacerá
un rey obediente y un rey eterno. Nuestro rey Jesús, quien muy contrario a Sansón en su santidad, pero muy parecido a Sansón, porque ambos destruyen ellos solos. Pensemos, ¿por qué en los días de Sansón el ejército de Israel no peleaba con los filisteos, sino que Sansón peleaba solo? Ambos, ellos solos, y al final de sus vidas, con su muerte, destruyen a sus enemigos. Hay un paralelo impresionante entre Sansón y el Señor Jesús. Entonces nos da mucha dificultad reconocer a Sansón como un tipo de Cristo, pero ¿no es Sansón un tipo de Cristo? Este Rey eterno, Jesús, nuestro Rey Jesús, vino para destruir Él solo, con su muerte, al pecado para siempre, por medio de la expiación, para crear un nuevo Israel, un Israel obediente que puede vencer el pecado, porque tiene fuerza, porque tiene vista, porque tiene comunicación con Dios. Por medio de este Rey eterno, un Adán desobediente es reemplazado por un Adán obediente. Un Sansón desobediente es reemplazado por un Sansón obediente. Un rey desobediente, Saúl, es reemplazado por un rey obediente, David. Un Israel desobediente es reemplazado por un Israel obediente, la iglesia. Y ese Israel obediente somos tú y yo. Por eso dijo el Señor: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En otras palabras, ¿quién es Israel? Los que pueden vencer el pecado. ¿Quién es Israel? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que pueden vencer el pecado, los que tienen fuerza, vista, comunicación con Dios. Y eso somos tú y yo. Gracias a la muerte de Cristo, el pecado pierde su fuerza en el ser humano y el creyente lo puede dominar. Gracias a la muerte de Cristo se quita la ceguera que el pecado produce en el hombre y le impide ver el reino de Dios. Gracias a la muerte de Cristo se inicia la comunicación con Dios que el hombre perdió en el paraíso. Gracias a la muerte de Cristo el pecado va a ser quitado por completo de la faz de la tierra, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte de Cristo, en la muerte de Cristo, los verdaderos creyentes tenemos fuerza, visión, comunicación con Dios. Y gracias a la muerte de Cristo, cuando un creyente peca, puede recuperar la fuerza, la visión y la comunicación con Dios. Y eso nos lleva a nuestra aplicación. ¿Qué debe hacer el creyente que no resiste la tentación para recuperar la fuerza, la visión y la comunicación con Dios? Gracias a la muerte de Cristo, ningún creyente quedará permanentemente en ese estado, sin fuerza, sin visión, sin comunicación con Dios. Gracias a la muerte de Cristo, ningún verdadero creyente quedará permanentemente en ese estado. Cristo ha prometido que Él lo levantará, así como le dio una segunda oportunidad a Sansón. Cristo no dejará para siempre caído al justo. Sansón oró y Dios lo escuchó. Como todo verdadero creyente que ha pecado, que ora, Dios lo escucha y se comunica otra vez con él. Dios le dio su fuerza a Sansón otra vez. Dios no le devolvió a Sansón la vista de sus ojos, pero le devolvió la vista espiritual para sentirse indignado cuando esos filisteos se burlaban de su Dios y enaltecían a Dagón. Detrás del deseo de vengar sus ojos, el celo de Sansón por Jehová ardía, y por eso Dios le devolvió su fuerza,
para morir y matar a todos sus enemigos, porque Sansón vino al mundo a matar filisteos. A eso vino al mundo. Él recuperó su fuerza, recuperó su visión espiritual, aunque Dios no le devolvió los ojos. Y recuperó su comunicación con Dios. Por eso supo que debía colocarse en medio de esas columnas. Y por eso oró como oró, porque el Espíritu de Dios lo guiaba en ese momento. El creyente que cae en pecado puede recibir lo mismo que recibió Sansón otra vez y puede hacer mejores obras después de pecar y terminar una carrera mejor que la que tuvo antes de pecar. Pero mejor sería no pecar. Mejor sería no pecar. Recordemos lo que dice Primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y con el perdón regresa la fuerza, con el perdón regresa la vista, con el perdón regresa la comunicación y limpiarnos de toda maldad. Tal es la perfección de la muerte de Cristo, tal es la perfección de la expiación, que el creyente verdadero que se arrepiente de sus pecados verdaderamente, cuando lo confiesa inmediatamente delante de su Dios, recibe de nuevo la fuerza, la vista y la comunicación, y puede continuar andando como si nunca hubiera pecado. Pero lo más importante de ahí en adelante, después de esa grandísima restauración, es no caer nunca más en ese mismo pecado, sino buscar un resto de carrera sin pecado y aborrecer toda especie de mal y alejarnos de toda especie de mal, porque está escrito: Jehová, muy limpio eres de ojos, no puedes ver el mal. Así, Señor, como tú eres limpio de ojos y no puedes ver el mal, santifícanos de tal manera que nosotros tampoco podamos ver el mal como tú, que aborrezcamos el mal como tú lo aborreces. Y noten el énfasis en los ojos, porque estamos hablando de manera especial y con amor y pastoralmente a los hermanos que ponen sus ojos sobre las inmundicias de este mundo, llamadas pornografía, y luego van a practicar fornicaciones peores que las de Sansón. Muy limpio eres de ojos, no puedes ver el mal. El creyente que no limpia sus ojos, Dios le saca los ojos. Así que este mensaje lo dirijo especialmente a los profesantes de la fe cristiana que luchan con la pornografía y la masturbación. Y les invito a que luchen hasta exterminar por completo a ese filisteo y confirmen que ustedes son verdaderos creyentes. Mientras no venzan a este filisteo incircunciso y maldito, ustedes no podrán estar seguros de que irán al cielo. Son meramente profesantes. Mientras no tengan esta victoria, son solo profesantes, porque el principal rasgo de un verdadero creyente es que él tiene fuerza, visión y comunicación con Dios. Así dice el Señor: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y en otro lugar dice: buscadme y viviréis. A nuestros amigos que están con nosotros esta noche conectados en la transmisión: amigos, ustedes están sin la fuerza de Dios.
Ustedes están sin la visión de Dios. Ustedes están sin comunicación con Dios. Es más, Dios es vuestro enemigo por causa de vuestros pecados, porque Dios aborrece el pecado, aborrece al pecador y ha sido paciente contigo. Y te trae hoy el Evangelio según Sansón para que tú te arrepientas de tus pecados y creas en el único verdadero, puro y santo, que al morir destruyó a todos sus enemigos y también al pecado, y que quitará en su segunda venida el pecado de todo el mundo, porque Él es el gran Rey que restaurará lo que el primer Adán perdió. Ven a Cristo, amigo. Ven a Cristo, amiga. Y si tú tal vez estás involucrado también en este horrible pecado de pornografía, peor aún, tus ojos están malditos al deleitarse en tan inmundo pecado. Dios tenga misericordia y te haga ver su gloria y su santidad al tiempo que te hace ver la inmundicia de tu pecado y te deja ver la gloria de Cristo, el perfecto Salvador que Él envió para salvarte. Ven a Cristo, amigo mío, te lo ruego. Es una cuestión de vida o muerte. Si no vienes a Cristo, morirás eternamente, y mucho más en estos días en que el coronavirus nos puede enviar a la tumba cuando menos pensamos. Ven a Cristo. Oremos. Señor Dios nuestro, fortalece a tu pueblo con poder en el hombre interior por tu Espíritu. Entre nosotros hay algunos profesantes que todavía contaminan su ser con la visualización inmunda del pecado inmundo de este siglo y con las prácticas fornicarias inmundas de este siglo. Señor, confirma quiénes de ellos son verdaderamente de tu pueblo, dándoles el poder para vencer el pecado. Confírmalos con obediencia, con victoria sobre el pecado, o purifícalos por medio de castigos, como tú sueles hacerlo. Pero no haya entre nosotros hacedor de maldad alguno, sino que tú limpies a todos los que invocan tu nombre y se congregan en el santo santuario para adorarte. Y si alguno está aquí escuchándonos o viéndonos que no te conoce, hazle caer en la convicción de su horrendo pecado, pero también en la maravillosa gracia con la cual tú perdonas y justificas al que merece la condenación. Señor, esta noche estamos en tu santísima presencia, tu gran poder en medio de nosotros, obrando en los corazones. Salva a muchos y santifica a tu pueblo, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo. Amén.